Buenas noches, soy Tomás Guevara Calderón, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Suscríbete a este canal para entender cómo creamos nuestra realidad. En las últimas semanas, algunos seguidores se han puesto en contacto conmigo y me han dicho que lo que te estoy contando es difícil de entender, me han dicho que es demasiado profundo. Déjame decirte que esto es normal, durante más de 2000 años hemos sido adoctrinados por nuestra religión y nuestra ciencia para creer lo contrario. Sin embargo, lo que te estoy contando se sabe desde hace más de 2000 años. La primera persona en explicarlo fue Jesús, a quien la mayoría de ustedes consideran un Dios, pero no han entendido su enseñanza. Por ejemplo, en Juan 10:34 él dijo que nosotros somos dioses, yo estoy diciendo lo mismo. También dijo, porque he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Véase Mateo 10:35. Pero parece que nadie lo entendió, quería explicar que todas nuestras creencias no son verdades. Conozco a cientos de personas que creen que entendieron la Biblia y están completamente confundidas. La Biblia no es un libro sagrado, es solo una colección de ensayos reunidos por el Vaticano para complacer a todos sus enemigos, en especial a los seguidores de Jesús. Hoy en día hay miles de personas se están beneficiando de la Biblia y quieren mantener su status quo, porque es realmente un excelente negocio. Lo mismo ocurre con las ciencias. Hay mucho de nuestra realidad física que continúa eludiéndonos, porque continuamos mirando meramente en términos físicos y no incorporamos todo lo que está disponible para nosotros en cuanto a los aspectos de la conciencia, que también son un elemento muy intrincado de toda nuestra realidad física, pero prestamos energía en esta dirección dentro de nuestras experimentaciones y dentro de nuestro deseo. Por lo tanto, nos estamos moviendo eficientemente en el área de nuestra intención. En el último episodio expliqué que nuestro intento no es lo mismo que nuestra intención, vayamos más allá con este tema. Nuestra intención es, por así decirlo, nuestro propósito de estar aquí en esta realidad y en este tiempo. Señalo que debido a que el tiempo es simultáneo, también estamos viviendo en otros marcos de tiempo. Esto explica el fenómeno bien conocido que llamamos déjà vu y el conocimiento de vidas pasadas. Esta es la razón por la que los he estado alentando a todos ustedes previamente dentro de todos sus movimientos en sus experimentaciones, porque están bastante alineados con su intención y su intención, y estas experimentaciones pueden ser en realidad expresadas físicamente dentro de esta dimensión física particular, porque se están ofreciendo a sí mismos la capacidad de manipular la conciencia y de dirigir a estos eslabones de conciencia para prestar energía a su experimentación. Y dirigiendo esto a través del elemento de tiempo físico para materializar sus deseos dentro de su intención, dentro de su enfoque físico o vida. Los eslabones de la conciencia tienen, a partir de las colecciones de ideas que he presentado, la capacidad de interactuar con otros eslabones de la conciencia y formar una entidad de vínculos, igual que más de 1000 millones de eslabones que forman un electrón. Ellos también pueden interpretar nuestra intención, y si está alineada con tu intención, crearás lo que quieras. Por lo tanto, tienen la capacidad de mirar nuestro punto de vista psicológico total, y luego actualizar y objetivar un resultado diferente. Es evidente que los vínculos de la conciencia tienen la capacidad de combinarse de infinitas maneras. Esta es una de las creaciones más bellas. Es el elemento dominante en toda la creación.
La comunidad científica aún no lo sabe, sin embargo, han teorizado la existencia del bosón de Higgs, que está formado por millones de eslabones de conciencia. El bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios, es una partícula fundamental propuesta en el modelo estándar de la física de partículas. Permítanme desglosar su significado. Origen y nomenclatura. El bosón de Higgs lleva el nombre del físico Peter Higgs, quien, junto con otros científicos, propuso el mecanismo de Higgs en 1964. Este mecanismo explica cómo las partículas elementales adquieren masa. Aquí está mi comentario: se supone que una partícula es física, ergo ya tiene masa. No necesita para adquirir masa. Vean la confusión que tienen los científicos. Es importante tener en cuenta que el bosón de Higgs está asociado con el campo de Higgs, que impregna todo el espacio. Propiedades. El bosón de Higgs es un bosón escalar masivo. A diferencia de otras partículas, sigue siendo masiva incluso a energías muy altas. Se ha determinado experimentalmente que su masa es de aproximadamente 125 GeV/c superíndice 2 por los experimentos CMS y Atlas en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Papel en la generación de masas. De acuerdo con el modelo estándar, el campo de Higgs interactúa con las partículas, dándoles masa. Las partículas que interactúan más fuertemente con el campo de Higgs adquieren más masa. Por ejemplo, los bosones W y Z, que median la fuerza nuclear débil, son masivos porque interactúan fuertemente con el campo de Higgs. Los fotones, por otro lado, permanecen sin masa porque no interactúan con el campo de Higgs. Descubrimiento. La búsqueda del bosón de Higgs fue un gran esfuerzo científico. El 4 de julio de 2012, el CERN anunció la observación de una nueva partícula consistente con el bosón. Otros datos confirmaron sus propiedades, alineándose estrechamente con el bosón de Higgs predicho. En resumen, el bosón de Higgs juega un papel crucial en su comprensión de la masa y las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Su descubrimiento fue un hito importante en la física de partículas, arrojando luz sobre la estructura subyacente del universo. Repito, estos eslabones de conciencia tienen la capacidad de interpretar nuestro intento y nuestra intención, y también se están moviendo juntos en lo que llamamos dentro de nuestro lenguaje como un cierto tipo de entidad. Sin embargo, quiero ofrecerles una ligera corrección, en el sentido de que los eslabones de la conciencia no contienen los procesos de pensamiento como nosotros sostenemos los procesos de pensamiento. Un proceso de pensamiento real es una combinación de vínculos de conciencia. Por lo tanto, no tienen un proceso de pensamiento, sino que forman un pensamiento. Si estás tratando de ser interactivo o conectarte con un vínculo de conciencia dentro de tu psique, por así decirlo, o dentro de un evento de tu propia creación, ya sea dentro de una meditación o un estado alterado, por así decirlo, o un estado de sueño, puedes estar en realidad ofreciéndote información de estos vínculos de conciencia. Pero les expreso que la conexión con estos vínculos de conciencia para comprenderlos dentro de su comprensión objetiva requeriría que olviden de todo lo que conocen y comprenden dentro de su conciencia objetiva, porque no encajan dentro de nuestra comprensión objetiva. Por lo tanto, son completamente desconocidos para nosotros. Les he expresado que estos eslabones de conciencia sueñan, pero incluso dentro de la expresión de la palabra sueño,
La acción que están llevando a cabo en este estado de sueño es muy diferente de nuestra comprensión de un estado de sueño, porque la traducción es muy diferente. Traducimos las imágenes y la actividad de los sueños en términos objetivos. En esto, los vínculos de conciencia no traducen nada en absoluto. Están traduciendo direcciones a medida que se conectan con nosotros, con nuestro intento y nuestras intenciones, pero no se conectan con nosotros ni con nuestros pensamientos. Se están conectando con nuestros impulsos energéticos y se están comunicando entre sí a través de impulsos, que les he expresado anteriormente. Los impulsos no son pensamientos y tampoco son emociones o sentimientos. Son diferentes. En esto, este sería el modo de comunicación que se expresa entre los vínculos de la conciencia. Interpretan los impulsos de energía que proyectamos y se unen para ir creando nuestro proceso de pensamiento, de nuestros pensamientos reales. Esta es la razón por la que les he expresado que los pensamientos son la realidad. No son meros elementos elusivos a los que no se les puede atribuir ninguna importancia. Son formas reales. Son la realidad, porque son una acumulación de eslabones de conciencia que se forman en respuesta a los impulsos que nosotros estamos proyectando para dirigirlos, de la misma manera que las moléculas que se unen para formar una gota de agua, como lo expliqué en el episodio anterior. Este es un proceso bastante creativo, y bastante intrincado, que hemos desarrollado dentro de esta dimensión física en particular. Otras dimensiones físicas crean algunas interacciones similares, pero esto no quiere decir que todas las dimensiones físicas sean creadas mediante este mismo proceso, por así decirlo. Les he expresado que esta dimensión particular encierra una tremenda creatividad. Otras dimensiones no expresan necesariamente las complejidades de esta dimensión en particular, y en esto hemos creado una disponibilidad dentro de esta dimensión para que se introduzca un tremendo uso de la conciencia en nuestra dimensión física y se introduzca en la materia física real. Podemos estar manipulando la energía de manera bastante eficiente dentro de esta dimensión particular, con muchos aspectos de la creatividad a nuestra disposición, por así decirlo. Esta es la razón de nuestro cambio de conciencia, de estar abriendo una nueva puerta a nuestros propios aspectos de creatividad dentro del enfoque físico. Permítanme aclarar aquí que el tiempo no tiene su propio proceso de pensamiento, pero tiene la capacidad de interactuar en el área regional 2 para que el objetivo del área regional 1 se materialice, porque el tiempo es una dimensión en sí misma e impregna también otras dimensiones físicas. Hay un elemento de nuestro tiempo que es interactivo dentro del área regional 3 que está conectado con la acción de transición. También hay otras áreas del área regional 3 que pueden ser interactivas con el tiempo, pero solo aquellas áreas de esta área regional de conciencia que son interactivas o que influyen en los enfoques físicos. Otros elementos del área regional 3 que no están involucrados o directamente interactivos con el enfoque físico no se ven afectados por este elemento de tiempo. El tiempo no interactúa dentro de la interpretación de nuestro intento o intención. Son los eslabones de la conciencia los que son interactivos en esta área de interpretación, pero son interactivos con el elemento del tiempo para ir creando ciertos elementos físicos. El tiempo tiene un conjunto infinito de facetas, más o menos una faceta con respecto a cada enfoque, es decir, cada una de nuestras vidas, que está dentro de esta área regional 1, que es nuestra dimensión física, porque es interactivo con el mecanismo de nuestra percepción, y nuestra percepción está influenciada por nuestros sistemas de creencias.
Por lo tanto, cada persona tiene percepciones diferentes, y su interacción con el elemento tiempo también es ligeramente diferente. Aunque generalmente, por así decirlo, podemos estar experimentando lo que consideramos la misma experiencia del tiempo de manera lineal, en realidad, cada uno de nosotros experimenta un aspecto o expresión ligeramente diferente del elemento del tiempo, ya que es bastante interactivo con nuestras percepciones. Por ejemplo, podemos estar siguiendo el mismo calendario lineal y podemos estar configurando nuestros relojes y creando ciertas rotaciones y órbitas para crear días, meses y estaciones. Pero nuestra percepción lineal del tiempo de momento a momento varía ligeramente con cada individuo, y nuestra interpretación del tiempo puede ser muy diferente de un individuo a otro. También tenemos la capacidad de manipular el elemento del tiempo y de experimentar con el elemento del tiempo, dependiendo de nuestra conciencia y de nuestra tolerancia con nosotros mismos para estar abiertos a la exploración de este elemento en particular. Las dimensiones paralelas están estrechamente relacionadas en el elemento tiempo y sus características de parpadeo. Es por eso por lo que de vez en cuando experimentamos lo que llamamos encuentros cercanos del tercer tipo con nuestros extraterrestres. Recordemos la película de 1977 llamada Encuentros cercanos del tercer tipo, dirigida por Steven Spielberg. De esto se deriva de esta clasificación. En la película, el protagonista, Ron Neary, experimenta un encuentro con un ovni que le cambia la vida, lo que lo lleva a una búsqueda de respuestas y comprensión. La película explora temas de asombro, curiosidad y la posibilidad de existencia extraterrestre. Permítanme expresarles que todas las realidades están ocurriendo simultáneamente. Nuestra atención puede parpadear de una a otra, pero a medida que parpadea, de la que has parpadeado no se interrumpe ni desaparece ni se mueve a otra. Los vínculos de la conciencia son infinitos. Por lo tanto, hay diferentes eslabones de conciencia que están creando diferentes realidades. No necesariamente se están moviendo de una realidad a otra. Ahora, no lo malinterpreten. Esto no quiere decir que los eslabones de conciencia no tengan la capacidad de moverse de una dimensión a otra, porque la tienen, al igual que los elementos físicos dentro de nuestra dimensión física tienen la capacidad de moverse de una dimensión a otra y regresar a su dimensión original, por así decirlo, como dentro de la situación de nuestros experimentos. Pero en la situación de parpadear hacia adentro y hacia afuera, estamos ocupando simultáneamente diferentes áreas de conciencia, diferentes dimensiones, y estamos activos dentro de todas estas dimensiones. Es meramente una cuestión de la dirección de nuestra atención, pero no necesariamente nos estamos moviendo completamente de una dimensión a otra, dejando una dimensión, por así decirlo, y entrando en otra. He expresado muchas veces anteriormente que somos mucho más grandes y vastos de lo que nos permitimos percibir, porque nos vemos a nosotros mismos de una manera muy singular, pero somos extremadamente más grandes e inmensamente más vastos de lo que nos percibimos a nosotros mismos, de hecho somos dioses, tal como dijo Jesús. Las actividades en este cambio de conciencia que estamos experimentando van a ser increíbles. Uno de mis deseos en los últimos 10 o 15 años, debido al conocimiento de esta información, es que mi intención es vivir hasta el año 2075 si así lo deseo, y esto es magnífico. Creo que voy a disfrutar mucho de la experiencia de este cambio dimensional, y depende de mí. Creo que puedo llevar a cabo esa intención si así lo deseo.
Eso quiere decir que mi intención es llegar a una edad de 123 años, que sé que es posible, porque nuestro cuerpo está diseñado para funcionar muy bien durante 300 años como promedio. Los estoy animando a todos a experimentar con experiencias fuera del cuerpo, porque esto les ofrecerá la oportunidad de validarse a sí mismos y esta será su práctica para tener más movilidad dentro de la conciencia, y a medida que continúen en esta área, se ofrecerán más facilidad de movimiento hacia la investigación de otras áreas de conciencia en la dirección de la investigación y la interacción y la experiencia con dimensiones probables y yo probables, lo que también prestará energía a sus creaciones dentro de esta conciencia objetiva particular dentro de esta dimensión. No olvides suscribirte a este canal.